Muy bien. Bueno, parce, pues nada, nuevamente, pues quiero pedirles una disculpa, de verdad. Pues no contaba con lo que pasó el día de ayer. Les pido una disculpa nuevamente, pero pues por favor entiéndanme que pues estoy al otro lado del mundo, estoy en un intercambio y pues sí he tenido algunos problemas. Bueno, tuve unos problemas con la conexión, no sé qué pasó, como que me quedé sin datos ya. Y pues bueno, me tocó acudir a otro sitio y venir por acá a dar la clase. Pero porfa, si cualquier cosa en la conexión o algo, me lo hacen saber. Listo. Bien, entonces pues nada, vamos a continuar con lo que nos quedó de la clase. Voy a volver a abarcar desde la parte en donde yo estaba explicando y pues no los vi o no vi que me estaban hablando o escribiendo. Entonces, para que pues ustedes lo tengan también y lo vean mientras lo explico. ¿Les parece? Déjenme, les voy compartiendo pantalla y empezamos. A ver, déjenme ver si por acá. Excelente. Porfa, me dicen ahí, deberían de estar viendo la pantalla. Porfa, alguien que me pueda indicar. Sí, la vemos. Perfecto. Perfecto. Igual, parce, igual, porfa, cualquier cosita, me hablan o lo que sea. Voy a intentar estar aún más pendiente por justo lo que pasó el día de ayer. Listo, entonces, pues bueno. Bueno, vamos a empezar o vamos a continuar más bien con Staphylococcus listo, con lo que nos quedamos el día de ayer. Entonces, pues nada, nos quedamos en esta apartado, la verdad no alcanzamos a ver mucho, vimos las generalidades, entonces pues vamos a continuar, que creo que fue donde nos quedamos, en donde estábamos hablando sobre la pared celular, ¿cierto? Bueno, fíjense, aquí hay algo muy importante y es que Staphylococcus aureus, quiero que lo anotes primero y después pues te lo explico bien. Ponle cuidado. Hay algo que se llama PVP, la enzima PVP. Entonces anota, ponle ahí que la enzima PVP, ¿qué significa PVP? PVP significa proteínas ligadoras de penicilina. Listo. Esa enzima PVP lo que permite es que se permite la unión de unos enlaces. ¿Cuáles enlaces? Los enlaces llamados N-acetilglucosamina, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Pero ahora, recuerda que estos enlaces son los que principalmente permiten que se componga el peptidoglicano. Y recordemos que gracias a estos enlaces existe el peptidoglicano. Y recuerda que el peptidoglicano, pregunta de examen, es el principal componente de una pared celular de una bacteria gram positiva. Entonces, eso es sumamente importantísimo para que lo tomes en cuenta. Listo. Entonces, recuerda, principal componente de una pared celular de una bacteria gram positiva, peptidoglicano. Y Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva. Entonces, eso es importantísimo que lo tengas en cuenta. Súper importante. Muy bien. Entonces, gracias a esa enzima, esos enlaces pueden unirse y gracias a la unión de esos enlaces existe el peptidoglicano, que es el principal componente. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que esa enzima, que son proteínas ligadoras de penicilina, son atacadas ¿por qué? Pues por la penicilina, por los antibióticos. Entonces ponle ahí por penicilina, especialmente, pues obviamente la penicilina son antibióticos, ¿no? Hay muchos tipos de penicilinas, eso bueno, eso no se los van a preguntar, eso pues ya será más adelante cuando ustedes estén viendo farma en microbiología, qué bueno que salió el tema, les aclaro de una vez, no les van a preguntar tratamientos que hay que darle a este paciente, no, eso no lo van a ver. Listo, entonces no se preocupen por ese apartado porque eso viene en el libro. Listo, muy bien, entonces, la enzima es atacada por la penicilina. Muy bien, entonces te lo explico aquí. Mira el dibujo de la izquierda. Fíjate, la pared celular de cualquier bacteria es como si fuera una malla, como si fuera una malla de esas como de básquet o de fútbol, en donde pues obviamente hay como enlaces que se unen y permiten que la malla pues sea fuerte. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que justo en los puntos de quiebre de la malla
está la PVP. Esto que está amarillito es la PVP. ¿Qué es PVP? Anota. Proteínas ligadoras de penicilina, solo que está en inglés. Por eso es la abreviación así. Listo. Esas proteínas ligadoras de penicilina son muy afines a la penicilina. O sea, ¿qué significa eso? Que la penicilina, que es este medicamento, que es un antibiótico para matar bacterias, le encanta pegarse a la PVP. O sea, le encanta, la ve y quiere ir a pegársele. Es muy afín. Listo, le gusta mucho. Entonces, cuando la penicilina va y se pega a la PVP, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Un antibiótico, una penicilina, lo que hace es que mata bacterias y de esta manera las mata. Porque si tú dañas los puntos de quiebre de la malla de la pared celular, pues ¿qué va a pasar? Se rompe la malla, se abre. Y cuando se rompe la pared celular, o sea, se rompe el peptidoglicano, pues se muere la bacteria porque es el principal componente de la pared celular de esta bacteria que es gram positiva. Listo. Entonces, ¿sí se entendió esto o alguien quedó con alguna duda? ¿Sí me expliqué bien? Díganme. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, que no se te olvide, esto significa proteínas ligadoras de penicilina. Penicilina. Perfecto. Entonces, es por eso que cuando la penicilina se une a esa PVP, daña la pared celular. Si se daña el peptidoglicano, se daña la pared celular porque es el 80%, y si no hay pared celular, pues no hay bacteria. Así matan a las bacterias, se unen, en este caso, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Algunas cepas de Staphylococcus aureus tienen un gen específico, que anótalo ahí, por favor, se llama gen MECA. Gen MEC-A. Súper importante, esto es súper clave para el examen. ¿Listo? Súper clave. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese gen MECA, algunas cepas de Staphylococcus aureus, algunos tipos de Staphy, son más peligrosos, son más fuertes, más potentes, más malignos. Y lo que pueden hacer es generar una mutación del gen. Y cuando mutan el gen, lo que pasa es que hay un cambio de la PVP por una PVP2A. O sea, le añaden dos cadenas extra, dos cadenas alfa a la enzima, a la proteína. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ya no es la misma, ya es diferente. Les explicaba ayer, es como que, no sé, tú te llamas Luis Carlos Pérez y el otro se llama Carlos Luis Pérez. Son personas diferentes, se parecen, pero son personas diferentes. Listo. Entonces es lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que cuando hay esa mutación, la penicilina ya no reconoce a la PVP que le gusta, sino que ya es otra, ya no le llama tanto la atención. Entonces la penicilina ya no se va a pegar a la PVP, porque es una PVP diferente. Entonces, como la penicilina no le gusta, pues no se va a pegar, no va a ir a ella. ¿Y eso qué genera? Genera que esa cepa en específico que tiene esa mutación sea resistente a los antibióticos, especialmente a las penicilinas. Listo, entonces es una manera y es un tipo de factor de virulencia porque esta bacteria pues es inmune a ese antibiótico. El antibiótico no le interesa pegarse. Listo, entonces por ende la bacteria vive. Muy bien. Entonces, ese cambio de PVP a PVP2A se da debido a la mutación del gen. Entonces, se da debido a una mutación del gen MECA. Esto es súper importante y súper preguntísima de examen. Entonces, por favor, anótenlo, anótenlo. Esto es súper importante. ¿Listo? Súper importante. Muy bien. Entonces, debido a esa mutación se da el cambio y eso que genera resistencia a los antibióticos. Que es ATBS, antibióticos, resistencia a los antibióticos. Y a esas cepas que tienen esa mutación se les llamó SARM. ¿Qué significa SARM? Significa estafilococo aureus resistente a meticilina. ¿Listo? Resistente a antibióticos. Esa cepa SARM significa eso. ¿Listo? Hasta aquí. Háganme saber, por favor, si me expliqué bien, quedó todo claro. ¿Alguien quedó con alguna duda o estamos melos? Díganmelo, díganmelo. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, ya seguimos. Ahora vamos a seguir. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces?
Bueno, en Staphylococcus aquí, como les expliqué el día de ayer en la introducción, recuerda que Staphylococcus aureus es una bacteria. Es más, el género Staphylococcus es un género que principalmente se encuentra en la piel. Principalmente va a causar problemas o enfermedades cutáneas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hace? Y aquí tenemos que hablar de la pared celular, de la pared celular de la bacteria. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la pared celular de Staphylococcus aureus. Muy bien. Como te mencioné, Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva, ¿cierto? Y el 80-90% de la proporción total de la pared celular de una bacteria gram positiva, o sea, de Staphy, por ejemplo, es conformada por el péptido glicano. Entonces, anota ahí, la mayoría es por el péptido glicano. Que no se te olvide, pregunta de examen, principal componente de una pared celular gram positiva. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si tú recuerdas, pero en el inductivo yo te mencionaba que había algo en las paredes celulares de las bacterias gram negativas que se llama lípido A, y eso tenía una actividad de endotoxina. ¿Qué es endotoxina? Es la capacidad de una bacteria por sí sola causar o generar una respuesta inmune. O sea, que tu sistema inmune reconozca que es peligroso o puede ser peligroso y vaya y la ataque. Eso es una endotoxina, o sea, que por sí sola puede generar esa respuesta. Bueno, en el caso de Staphylococcus aureus, el peptidoglicano tiene una actividad de endotoxina. Entonces, al tener esa actividad de endotoxina, nuestro sistema inmune, los soldados que están en el cuerpo del huésped, o sea, de la persona que la bacteria quiere infectar, pues se van a poner verga y de una van a estar alerta. ¿Y qué ocurre con eso? Eso estimula la liberación de diferentes cosas, especialmente de pirógenos endógenos. ¿Qué significa eso? En español, los pirógenos endógenos son sustancias propias, por eso son endógenas, o sea, están dentro de nosotros, que generan una respuesta principalmente fiebre. La fiebre es un tipo de respuesta inmune, es un tipo de respuesta a algo desconocido. ¿Listo? Eso significa pirógeno. ¿Listo? Que va a aumentar la temperatura para intentar matar a la bacteria. Y por eso el paciente que está enfermo se siente mal, se siente débil, le da temperatura, pero eso no es o sea, eso no es la bacteria o el virus que lo está causando tu sistema inmune intentando matar ese microorganismo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo o qué provoca la estimulación o la liberación de pirógenos endógenos? Varias cosas. La respuesta inmune se divide en muchos patrones, en muchos caminos. Eso lo van a ver mucho más a profundidad en inmuno. Por eso les mencionaba que es importante que ustedes eh, lleven las dos materias a la par, porque es muy relevante que puedan comprenderlas, o sea, como juntas, ¿listo? Porque ocupa saber cosas de inmuno y de micro y así, para complementar. Entonces, ¿qué provoca la liberación de pirógenos endógenos? Tres cosas principales. Anota. Se activa el complemento. Eso creo que todavía no lo ven, apenas iniciamos, pero lo van a ver en Inmuno, lo van a ver con Alan en Inmuno, lo van a ver en sus clases. La activación del complemento es un tipo de respuesta inmune. Son tres vías, tres caminos por el cual ocurren diferentes cosas para reaccionar frente a un posible daño, frente a una bacteria, frente a un virus, frente a algo, listo. La activación del complemento es un tipo de respuesta inmune. Otra, liberación de citocinas. Las citocinas son, ponle tú como, son sustancias que van a reaccionar. Principalmente hay citocinas, por ejemplo, en este punto hay citocinas proinflamatorias, o sea, que inducen la inflamación, que generan inflamación, especialmente, anótale ahí, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa son citocinas proinflamatorias que en este punto que te estoy explicando son como las principales. Y por último, la agregación de polimorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Los neutrófilos.
Y acuérdate que los neutrófilos son los que se encargan especialmente de matar a las bacterias. Entonces, estos tres puntos resumen como así, bien resumido, cómo se da la respuesta inmune cuando hablamos de Staphylococcus aureus y de las bacterias en general. Y estos tres vías o estas tres cositas que te acabo de explicar, lo que hace es que promueven la formación de abscesos. Por todo este tipo de respuesta inmune, por estos tipos de respuesta inmune que te estoy explicando, se da la formación de abscesos y eso explica por qué Staphylococcus aureus, especialmente en sus manifestaciones clínicas, puede ocasionar problemas cutáneos. ¿Listo? Entonces, aquí te estoy explicando como la fisiopatología de por qué. Ahorita vamos a ver algún tipo de enfermedades características, especialmente en la piel. Este proceso, ¿les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Alguien de pronto se me perdió? O díganme por favor, ¿cómo la vieron? ¿Todo bien o no? Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, vamos a hablar, bueno, seguimos hablando de estafilococos, pero vamos a hablar ahora especialmente del patógeno, de la patogenia o la capacidad que tiene para hacer daño. Y la patogenia de Staphylococcus aureus se resume principalmente en tres puntos importantes. Anótalos. El primero es la evasión. ¿Qué significa evasión? O sea, que esta bacteria puede evadir la respuesta inmune. O sea, puede esconderse de la respuesta inmune, del sistema inmune, de los soldados que están custodiando a la persona que la bacteria quiere infectar. ¿Cómo la evade? Por ejemplo, acuérdate que Staphylococcus aureus tiene cápsula. ¿Y la cápsula qué hace? Evita la fagocitosis. Entonces no es como que la cápsula libere toxinas que causan daño, no. La cápsula protege a la bacteria y de esa manera evade el sistema inmune y por lo tanto la protege de que la maten. Entonces es un tipo de evasión. ¿Qué otra cosa? Adhesión. Esta bacteria, por medio de biopelícula y de demás cosas, adhesinas, tiene la capacidad de adherirse a la piel, por ejemplo, que te mencioné, que es una bacteria o es un género principalmente que está en la piel de los pacientes. Es más, es parte como tal de la microbiota. Es normal que si, no sé, yo te hago una muestra, se te hace una muestra, se va a encontrar, siempre se va a encontrar estafilococos y estreptococos. Son los principales que se encuentran en la piel, en las narinas de los pacientes. Listo, entonces tiene una capacidad de adhesión, la bacteria tiene una capacidad de pegarse. Y la tercera es destrucción tisular. Esto explica por qué la bacteria puede ocasionar manifestaciones cutáneas, porque puede diseminarse, puede destruir tejidos, y eso es por algunos factores de virulencia que les vamos, o bueno, que les voy a mencionar ahorita más adelante, que vamos a ver más adelante. Bien, factores de virulencia que tiene. Ya pues prácticamente es lo que te estaba mencionando y te lo estaba hablando. Vamos a empezar con la cápsula. La cápsula tiene una principal función, de hecho la han preguntado en examen, ya te la sabes, evita la fagocitosis. Capa de limo. Acuérdate que la capa de limo es lo mismo que biopelícula. Es exactamente lo mismo. Biopelícula o capa de limo es lo mismo. Listo, son sinónimos. ¿Qué es lo que permite eso? La biopelícula o la capa de limo permite la adhesión, la adherencia. Adherencia a lo que sea, a la piel, a estructuras, a células del huésped, a todo. Y además, también evita la respuesta inmune. Es como si fuera un escudito. Listo. Es como una mini cápsula. Y les explicaba que también tiene mucho que ver con la resistencia a los antibióticos. Pero eso se lo expliqué creo que ayer o el día de la inducción, no recuerdo. Pero eso también tiene mucho que ver y está bien documentado. Y por último, hablemos de la proteína A. La proteína A es importante y la han preguntado en Staphylococcus aureus, es muy importante. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Esta proteína lo que hace es que se pega, se liga a las inmunoglobulinas. ¿Qué son inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son anticuerpos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Son soldados
que ya están preparados y están listos para atacar. Listo. Nosotros tenemos inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos en nuestro cuerpo, valga la redundancia, que están ahí esperando a que llegue alguien para matarlo. Entonces, esta inmunoglobulina lo que hace, perdón, la proteína A, se pega a ese anticuerpo, haz de cuenta que abraza al anticuerpo, a la inmunoglobulina, y no la deja actuar, no la deja accionar. Entonces, ¿eso qué hace? Que eso evita la eliminación mediada por anticuerpos propios, que son las inmunoglobulinas. ¿Listo? Entonces, evita la eliminación por anticuerpos. ¿Listo? Esto de la proteína que se une a las inmunoglobulinas, ¿les quedó claro? ¿Todo esto les quedó claro? ¿O quieren que lo vuelva a explicar? Díganme. ¿Sí? Perfecto. Entonces, muy pendientes con eso. Acuérdense, las inmunoglobulinas son ahí como soldados que están esperando. La proteína va, ponle tú que le pone un chaleco o la encierra, no la deja moverse y pues de esa manera la inmunoglobulina no puede atacar a la bacteria. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, ya sabes. Muy bien. Entonces, que no se te olvide esto que acabamos de mencionar. Lo que te mencioné de la pared celular es súper importante. Eh, en general, las bacterias, o en este caso que estamos hablando de Staphylococcus aureus, tiene varias proteínas en la superficie de la pared celular, o sea, en la superficie de la pared celular. Y eso le permite unirse a células del huésped, o sea, de la persona que quiere infectar, y causar la infección. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que entiendas es que algunas de estas proteínas de la superficie de las bacterias son exclusivas de esa bacteria y de esa manera nosotros las podemos identificar. Entonces hay algunas proteínas que, digamos, solo están en Staphylococcus aureus. Entonces, si nosotros identificamos que está presente esa proteína de superficie, nosotros podríamos decir, ah, está infectado por Staphylococcus aureus o se trata de Staphylococcus aureus. Ese es el agente causal. Listo, entonces, esas proteínas de la superficie también nos permiten diagnosticar. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Ahora, vamos a hablar de las toxinas estafilocócicas. Aquí ya empezamos como tal con la virulencia, con las manifestaciones y demás. Tenemos un montón. Estafilococos tiene muchas toxinas. Te voy a decir obviamente cuáles son las más importantes, las que sí o sí tienes que dominar, pero bueno, vamos a verlas todas, obvio. Bueno, vamos a empezar con las enterotoxinas, que yo creo que es lo más importante aquí. Te voy a decir especialmente cuál. ¿Listo? Enterotoxinas. El mismo nombre yo creo que te lo dice. Las enterotoxinas son toxinas entéricas. ¿Qué significa eso? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas entérico? Que está en el aparato gastrointestinal, ¿no? Pues eso significa entero. Eso es justamente eso. Es una toxina que está en el aparato gastrointestinal y que por ende va a ocasionar problemas justamente en ese apartado. Entonces, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir con las enterotoxinas? Las enterotoxinas, tú tienes que saber que son estables a temperaturas altas y a enzimas gástricas, obvio, porque si te van a ocasionar un problema en el aparato gastrointestinal, pues tienen que aguantar, tienen que sobrevivir a ese ambiente, ¿no? Entonces quiero que anotes que son estables a 100 grados centígrados, o sea, a temperaturas altas, y a enzimas gástricas. En pocas palabras, al pH ácido. Tú sabes que el ácido clorhídrico o el pH que tenemos en nuestro aparato gastrointestinal es un pH ácido, es un pH bajo, o sea, es muy ácido. Entonces, de esta manera, las enterotoxinas, como pueden sobrevivir a ese ambiente, pues generan esa protección. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las enterotoxinas? Las enterotoxinas están muy relacionadas con el vómito. Por eso los pacientes que se intoxican normalmente vomitan, además de tener diarrea, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen? Te lo explico. Las enterotoxinas estimulan algo que se llama mastocitos. Ponle ahí, estimulan a los mastocitos. Tú sabes que los mastocitos están súper relacionados con alergias,
con este tipo de interacciones y los mastocitos, al ser estimulados, van a generar en el paciente algo que se llama emesis. Por favor, apréndete esta palabra. Emesis. ¿Qué significa emesis? Es como la palabra clínica o médica del vómito. Se van a generar vómitos. ¿Listo? Las enterotoxinas estimulan los mastocitos y eso provoca vómito. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, hay diferentes tipos de enterotoxinas y vamos a hablar de la más, repito, la más importante y súper importante para el examen. Es más, te lo digo, todos los semestres la preguntan. Entonces, ya sabes, llevo 3 años dando este curso y los 3 años siempre preguntan esto. ¿Listo? Entonces, súper importante que te lo aprendas. Por eso tiene una estrella dorada. La enterotoxina A. La enterotoxina A es la que causa en Staphylococcus aureus, es la principal causa o el principal problema de las intoxicaciones alimentarias. ¿Listo? La enterotoxina A causa las intoxicaciones alimentarias por Staphylococcus aureus. Preguntísima de examen. ¿Cuál es el periodo de acción de la enterotoxina A? Súper importante, apréndetelo, 4 horas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo preguntarían eso? Te ponen paciente masculino, 23 años de edad. El paciente llega a consulta presentando una diarrea acuosa, vómitos, malestar general, puede o no, puede o no puede haber fiebre. Ahorita te explico ese punto. Y, no sé, dolor abdominal. Es una intoxicación alimentaria. El paciente te dice, bueno, el caso te dice que el paciente menciona que como antecedente se encontraba en una boda, en un matrimonio de su mejor amigo y estaba comiendo en el buffet hace 4 horas. Eso es una intoxicación alimentaria y te está dando el periodo de acción de la enterotoxina A. Si te preguntan, principal factor de virulencia, enterotoxina A. Esa es la primera pregunta de examen. La enterotoxina A es el principal factor de virulencia de una intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Te lo repito, solo para la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Solo para eso. ¿Listo? Si es una intoxicación alimentaria y te preguntan, principal factor de virulencia es la enterotoxina A. Si es otra enfermedad, manifestación causada por Staphylococcus aureus y te preguntan, principal factor de virulencia, no es enterotoxina A. O sea, lo que me refiero es que quiero que quede muy claro que la enterotoxina A es el principal factor de virulencia solo y exclusivamente para la intoxicación alimentaria por Staphy aureus. ¿Esto quedó claro? ¿Sí quedó claro ahí? Por favor, te lo juro, eso confunde a demasiadas personas. Muchas personas lo dejan pasar como X y es algo muy importante. Entonces te voy a pedir, por favor, de verdad, anótalo. Anótalo en un post-it, ponlo en una flashcard. O sea, ponle eso, por favor, específicamente para la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, el principal factor de virulencia, o sea, como la principal arma que causa la manifestación, es la enterotoxina A. No es la B, no es la C, no. Es la A. Y ya. ¿Listo? Sí, claro. Entonces, así va a ser el caso clínico. Un paciente cualquiera que te menciona que comió algo hace 4 horas y empezó con malestar general, empezó con vómitos, empezó con diarrea. Igual ya lo vamos a escribir, no te preocupes. Entonces, hay algunos alimentos que están asociados principalmente a la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Juanca, me los tengo que aprender. No tienes, pero yo te recomiendo que te los aprendas. ¿Por qué? Porque puede ser un dato que te sirva en el examen. Hay muchas bacterias que vamos a ver que no sé, están relacionadas con el consumo de lácteos o queso no pasteurizado, con huevo, por ejemplo, salmonela está relacionado a eso. Otros están relacionados con carnes como, no sé, como la carne mal cocida, como el pavo, el pollo. Entonces, mi recomendación es que
No que te los aprendas de memoria, sería ideal si te los puedes aprender, pero que tengas una idea de qué alimentos son para cada bacteria que sea importante y eso yo te lo voy a decir. ¿Listo? Entonces sí lo considero importante y por eso los vamos a anotar. Anótalos exactamente como te los voy a decir. Alimentos asociados a las intoxicaciones alimentarias por estafi aureus. Anota. Carnes o embutidos. Carnes o embutidos. ¿Qué otra cosa? Jamón curado con sal. Jamón curado con sal. Bollos, bollos rellenos de crema. Bollos rellenos de crema. Ensalada de patatas, o sea, de papa. Literal te estoy poniendo textual como viene en el libro. O sea, ya de tanto ya uno se lo aprende de memoria. Entonces, si te lo puedes aprender de memoria, estaría súper bien. Te ayudará bastante. Entonces, bollos rellenos de crema, ensalada de patatas y helados. Esa es la peor parte. Los helados están relacionados. ¿Qué significa esto? Todos estos alimentos son los que normalmente se relacionan o se contaminan con esta toxina Staphylococcus aureus. ¿Listo? Entonces quiero que lo tengas muy en cuenta, por favor. Y muchas veces en el caso clínico, supongamos que no te dicen lo de las 4 horas y no te dicen que es un coco gran positivo, sino que simplemente te dicen, el paciente menciona haber consumido, no sé, jamón curado con sal o bollos rellenos de crema. Entonces, si tú recuerdas los alimentos, tú dices, esos son alimentos de Staphylococcus aureus. Entonces, es una intoxicación alimentaria por Staphy aureus. Entonces, a mi criterio, sí es importante saberse los alimentos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a lo que mencionábamos. ¿Qué síntomas va a tener tu paciente? ¿Qué síntomas va a tener el paciente que se comió estos alimentos hace 4 horas intoxicada con esta toxina? ¿Qué va a pasar? Bueno, el paciente va a generar principalmente vómitos, que son los periodos de emesis que te mencionaba, vómitos. El paciente puede tener vómitos. Los vómitos pues están relacionados con las náuseas. Obviamente el paciente se hace mareado, con malestar general. Diarrea es lo más importante, pero quiero que aclares, por favor, anótale que es una diarrea acuosa. O sea, una diarrea acuosa significa que es una diarrea sin sangre. No tiene sangre, es una diarrea acuosa. ¿Listo? Y en teoría, la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus es ocasionada principalmente por la toxina, no por la bacteria. Entonces, en teoría, no debe haber fiebre. O sea, esto es lo que debería de ser. No debe haber fiebre, porque por lo que ocasiona fiebre, recuerda de lo que te acabo de explicar, es la bacteria. La bacteria es la que tiene la endotoxina, que es el peptidoglicano, que permite que nuestro sistema inmune reaccione y cause fiebre. No debe haber fiebre en una intoxicación alimentaria porque es causada por la enterotoxina A, o sea, por la toxina, no por la bacteria. Entonces, no debe haber fiebre, pero te voy a hacer completamente claro y hay que ser realistas. El examen, muchas veces los doctores no vuelven, o sea, normalmente las preguntas son diferentes, pero es un banco muy grande, muchas veces se repite o muchas veces se le pasan este tipo de datos importantes, entonces no quiero que tomes muy en cuenta que, no, o sea, si viene que tiene fiebre, entonces no es, no, puede venir con fiebre, pero tú, para que entiendas, debes saber lo que te estoy explicando. En un caso real, en un paciente real, el paciente no debería tener fiebre, ¿listo? Pero para cuestiones de examen, normalmente ponen que tiene fiebre o a veces no lo ponen, ¿listo? Pero quiero que eso quede claro. Si me expliqué, si me están entendiendo, o sea, les aclaro esto porque no quiero que se fijen en eso, o sea, como que, eh, dice que tiene fiebre, entonces no es otra cosa. No, o sea, eso es a lo que me refiero, no quiero que se confundan con eso. ¿Listo? De hecho, la fiebre es lo más inespecífico del mundo. Entonces, ¿eso sí quedó claro? Hágamelo saber, por favor.
Díganme, ¿sí quedó claro eso que les acabo de explicar? Sí. Ay, ya estaba psicoseado, dije, fuck, pasó otra vez. Muy bien, perfecto. Excelente. Entonces, lo que te mencionaba, ¿qué es lo que ocurre? Así va a ser el caso clínico, en este caso, en tu paciente. Va a ser un paciente, no sé, masculino, lo que quieras. Te va a decir que viene con estos síntomas. El paciente ingresó por náuseas, vómito, malestar general, diarrea acuosa. Su acompañante mencionan que estaban en un buffet al aire libre comiendo embutidos, jamón curado con sal y bollos rellenos de crema hace 4 horas. Te pueden preguntar muchas cosas. Principal factor de virulencia del caso clínico anterior, enterotoxina A. Diagnóstico, intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Te pueden preguntar cosas de Staphylococcus aureus. O sea, no sé. Identificación del agente causal. Te pueden poner coagulasa positivo, catalasa positivo. Sería una buena respuesta. ¿Yo me explico? O sea, pueden preguntar muchas cosas. Acuérdate, puede o no puede tener fiebre el paciente, no te va a importar, pero en la vida real no debería de haber fiebre, porque es por toxina, no por la bacteria. Y otra cosa que se me pasó, al ser una intoxicación alimentaria principalmente, o sea, hay una toxina en los alimentos, los síntomas no deben de durar mucho. Los síntomas duran menos de 24 horas. Esto es para que lo sepas, no te lo van a preguntar. Algo te van a preguntar es la enterotoxinada y el periodo de acción. ¿Listo? Eso sí es súper importante. Mi recomendación, apréndete los alimentos asociados. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Esa, por mucho, es la toxina más importante de esta bacteria. Pero vamos a ver las otras. Hay una que es la enterotoxina B. La enterotoxina B, lo único que me interesa que sepas es que produce un cuadro que es un diagnóstico diferencial con otra bacteria que vamos a ver mucho más adelante. Entonces quiero que pongas que la enterotoxina B produce colitis pseudomembranosa, colitis pseudomembranosa estafilocócica. O sea, recuerda eso muy bien porque mucha gente lo deja pasar, te lo aseguro, y eso es un diagnóstico diferencial directo porque hay una bacteria que veremos prácticamente al final del semestre, que es un Clostridium, y ese Clostridium ocasiona colitis pseudomembranosa. Y de hecho es súper, súper importante esa bacteria, es un cuadro muy relevante, pero si se quieren poner mamoncitos, que ya ha pasado, por ejemplo, el semestre pasado fue un examen completamente atípico, muy diferente a lo que normalmente es en micro, fue filtro el primer parcial. Entonces, ese tipo de preguntas no son comunes, entonces siempre yo se los menciono porque me parecen muy relevantes. Todo el mundo piensa que solo existe una colitis pseudomembranosa porque es la principal, pero ojo, existe este diagnóstico diferencial y es causada por la enterotoxina B, por Staphylococcus aureus. Entonces, anótalo. Produce colitis pseudomembranosa estafilocócica, o sea, por estafilococcus. Muy bien. Y también quiero que anotes que las enterotoxinas C y D se encuentran principalmente en productos lácteos. ¿Listo? Ponla ahí, en productos lácteos. Por eso te puse leche y queso. Cuando yo te hable de lácteos, de alimentos y demás, y que produzcan algo, es porque normalmente obviamente están contaminados. O por ejemplo, son lácteos no pasteurizados, o sea, no pasan por un proceso en el que normalmente deben de pasar por higiene. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta, así lo leas en el libro, lo veas en la clase, no es como que, entonces si tomo leche o si como queso, entonces me voy a enfermar. No, o sea, puede ser, pero no. O sea, es más propenso, por ejemplo, no sé, si la tomas directo de la ubre de la vaca, por ejemplo, eso no es pasteurizado. Entonces, ahí sí te puedes infectar más fácil. ¿Listo? Perfecto. Vamos a pasar ahora con las citotoxinas. Es más, a mí me encanta explicarles desde lo sencillo, a mí me gusta, yo estudio así,
y siento que así es como realmente lo disfrutas y cómo te va mejor. ¿Listo? Fíjate, enterotoxina significa entero de aparato gastrointestinal, toxina. O sea, es una toxina que va a ocasionar problemas gástricos, gastrointestinales. Y justo ocasiona una intoxicación alimentaria. Tiene todo que ver. Citotoxina. ¿Qué significa cito? Cito significa célula. Toxina, pues toxina, o sea, que causa daño. O sea, causan daño celular. Eso significa citotoxina. Daño celular. Muy bien. Y vamos a hablar de esas toxinas. Principalmente vamos a hablar, la más importante de estas es esta, la toxina alfa. ¿Qué es lo que hace la toxina alfa? La toxina alfa lo que hace es que altera el músculo liso de los vasos sanguíneos, o sea, el endotelio vascular, la capita que está por dentro del vaso. Eso es lo que va a alterar. Y cuando altera esto, ¿cómo lo hace? Forma poros, formando poros. ¿Qué es lo que pasa si formas poros en un vaso sanguíneo? Aquí hay que recordar un poquito de fisio. Bueno, si tú abres poros, es como si fueran canales. No. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hay mucha salida de potasio, ponle ahí, hay salida de potasio y hay mucha entrada de sodio y de calcio. Entonces sale potasio y entra sodio y calcio. No sé si tú lo recuerdas, pero si no te lo explico, la entrada de sodio y específicamente de calcio provoca lisis celular. Entonces, la toxina alfa, alterando y formando poros, daña, daña el endotelio, daña la célula, daña principalmente el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque permite que haya ese paso de electrolitos, ese paso literalmente de iones, hay salida de potasio, entrada de sodio y de calcio, y eso provoca lisis celular. Y eso se le llama daño por ósmosis. ¿Listo? Anótalo ahí. Daño por ósmosis. Muy bien. Entonces, esa toxina alfa va a ocasionar problemas especialmente en vasos sanguíneos. Por ende, es tóxica ¿para qué? Es tóxica para leucocitos, para eritrocitos principalmente. Entonces quiero que a los eritrocitos les pongas una marca especial, porque especialmente causan daño a los eritrocitos y también a las plaquetas. O sea, causa o es tóxica la toxina alfa para esos tres, leucos, eritrocitos y plaquetas, pero principalmente para eritrocitos. Muy bien. Esto que te acabo de explicar del proceso del daño de la toxina alfa, ¿les quedó claro? ¿Todo bien? Díganme. ¿Sienten que voy bien? ¿Voy rápido? ¿Voy lento? ¿Los estoy aburriendo? Díganme. Yo me adapto a todo lo que ustedes me digan. Excelente. ¿Sí quedó claro entonces? Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Mira, parce, yo literalmente yo soy un compañero de ustedes. O sea, yo soy un amigo de ustedes. Yo no soy un maestro de la facultad. Yo no te voy a decir cómo, no te voy a dar clases como te lo dan en la facultad. Y siento yo que ese es como mi valor agregado al curso y a la calidad que les doy en mi curso, además del material y todo lo que les doy. Entonces yo les voy a ser muy sincero y siempre les voy a decir qué les conviene hacer y qué siento yo que podrían dejarlo pasar. Ojo, no es porque esté promoviendo que no estudien, no, no, nada de eso. Si tú quieres aprenderte todo el Murray, está súper bien, súper válido, es más, te admiro por eso, pero mi objetivo y lo que yo quiero es optimizar tu estudio, que tú estudies inteligentemente y puedas lograr mucho en poco tiempo. Eso es lo que yo quiero. Y así es como yo lo aplico literalmente en mi estudio personal. Entonces, siempre vas a escuchar que yo te diga, de esto es lo más importante, esto no es que no sea importante, pero es menos importante.
¿Listo? Entonces, no quiere decir que no le pongas atención, sino que ponle más atención a esto que te estoy diciendo. ¿Listo? Ese es el ejemplo. De estas, literalmente la toxina alfa es la top uno. Vamos a ver estas otras. No son tan relevantes como la toxina alfa, pero las vamos a ver igual. Bueno, vamos a pasar a la toxina beta o esfingomielinasa C. Esta también es tóxica. Esta también es tóxica para eritrocitos, leucocitos, pero para otras cosas, fibroblastos y macrófagos. Entonces anota, es tóxica para eritros, leucos, que te dije, fibroblastos y macrófagos. ¿Qué es lo que causa la toxina beta? La toxina beta lo que causa es que degrada fosfolípidos. Entonces, ¿qué pasa? Si la toxina beta o esfingomielinasa C puede degradar fosfolípidos, ¿qué significa? Que le permite a la bacteria diseminarse, le permite moverse. Los fosfolípidos, ¿qué son? Pues son lípidos, son grasa. Listo. Entonces esa bacteria puede moverse, puede degradarlo y puede expandirse un poco más. Listo. Entonces, principalmente eso, degrada fosfolípidos y es tóxica para justamente esta estirpe celular que te acabo de mencionar. ¿Listo? Bien. La toxina delta, solo quiero que te aprendas que tiene la D porque actúa como detergente. ¿Y qué es lo que hace un detergente? Pon la atención. ¿Un detergente qué hace? Un detergente es un básico. Normalmente es un alcalino. Va a neutralizar el pH. Entonces, esa es la acción de un detergente. Neutraliza el pH y permite que la bacteria, que puede ser lábil a ambientes muy ácidos, se encuentre normal, se encuentre tranquila en un ambiente correcto. ¿Listo? Entonces, actúa como un detergente. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la toxina gamma y a la leucocidina que va de la P a la V. Esta, sin dudas, es como la última de esto, pero igual vamos a verla. ¿Qué es lo que hacen estas toxinas? Lo que hacen es que forman poros, pero quiero que sepas que solamente forma poros, no daña eritrocitos. Listo. Es una diferencia, súper diferencia con la toxina alfa. Que la toxina alfa principalmente es tóxica ¿para qué? Para eritrocitos, justamente. Entonces, quiero que recuerdes o que sepas que esta toxina, la gamma y leucocidina PV, especialmente la leucocidina PV, si quieres anotar eso, no te lo van a preguntar, pero para que entiendas, la leucocina PV se relaciona mucho con infecciones pulmonares y cutáneas graves. Por eso te puse estas imágenes. Especialmente la leucocina PV, ponla ahí, se relaciona o está más relacionada con infecciones pulmonares y cutáneas graves, o sea, con cosas graves. ¿Listo? Entonces, sí, se relaciona con infecciones pulmonares y cutáneas graves. Perdón por la letra, pero es complicado hablar y escribir al mismo tiempo. Muy bien, perfecto. Hasta acá, todo claro con las toxinas. Hasta ahorita solo hemos hablado de las toxinas. Ya vamos a empezar lo bueno, bueno, que son las manifestaciones clínicas. Díganme, ¿cómo van sintiendo la clase? ¿Les está gustando la clase? ¿Les está gustando la metodología? ¿Les gustaría que cambiara algo? A mí me encanta la retroalimentación. O sea, de verdad, si tienen algún comentario o lo que sea, díganmelo y yo adapto mi curso a todo lo que ustedes prefieran. Lo que yo quiero es que a ustedes les vaya bien y si a ustedes les sirve más una cosa en específico, créanme que lo voy a hacer. Perfecto. Bueno, aquí les dejé este apartado que me parece genial. Me atrevería a decir de lo mejorcito de la clase. ¿Por qué? Porque nadie te lo explica. En la facultad, los doctores no te lo explican. Los doctores quieren asumir que tú ya sabes eso. Entonces a mí me gusta darlo en mi curso y siento incluso que otros cursos tampoco lo hacen, o sea, como que, es más, me incluyo, yo lo hacía anteriormente, o sea, yo no lo explicaba, pero después mucha gente me preguntaba como, parce, ¿y cómo puedo diferenciar esto de esto? Y yo digo, sí es cierto, o sea,
Entonces, para eso es este apartado, para que tú sepas diferenciar cada una de las cosas que vamos a mencionar en las manifestaciones clínicas. Entonces, aprende esto muy bien para que tú lo imagines en tu mente cuando leas un caso clínico. Entonces, rapidito, vamos a diferenciar mácula. ¿Qué es una mácula? Una mácula, en pocas palabras, es una mancha. ¿Qué significa? Son lesiones planas, o sea, es plano, una mancha, tú no tienes relieve, tú no la sientes, no sientes la diferencia con tu piel, está plana, por ende no es palpable. Esto no te lo van a preguntar, pero es relevante que lo conozcas. ¿Listo? Normalmente son pequeñas y pueden tener cambios de color. ¿Listo? Ejemplos, un tatuaje, un lunar chiquito, plano, las pecas, por ejemplo, esos son ejemplos de máculas. Pero hay manifestaciones clínicas que van a ocasionar una mácula, obviamente patológica, o sea, por una infección. Bien, pasamos con la pápula. La pápula sí es una lesión elevada, o sea, es una lesión que tú sientes que tiene relieve, que tiene una elevación. Entonces tú puedes sentirla, es como si fuera un granito, una espinilla. ¿Listo? Normalmente son pequeñas y obviamente son palpables. ¿Listo? Ejemplos, algunos lunares se pueden sentir, las verrugas, picaduras y, por ejemplo, mira, granitos o cositas así pequeñas que puedes sentir. Eso es una pápula. ¿Listo? Pústula. Súper importante la pústula, apréndetela. Súper fácil, mira, el mismo nombre te lo dice. Pústula. La pústula es como si fuera una pápula, pero lo más importante es que tiene que tener pus. Si no tiene pus, no es pústula, es pápula. Tiene que tener pus. Son lesiones que también están sobreelevadas, son palpables, las sientes, pero tienen que tener pus. Si no tienen pus, no es una pústula. Muy bien. Eritema. El eritema es un enrojecimiento. Es un enrojecimiento de la piel y puede haber inflamación periférica. Es un tipo de respuesta inmune, o sea, el sistema inmune reacciona y causa un eritema. ¿Cuál es la diferencia entre eritema y mácula? Que la mácula está bien definida. El eritema tú no está bien definido, o sea, tú no sabes como que, o sea, no tiene un margen definido. La mácula sí. Y que este tiene un enrojecimiento, es un color rojo. ¿Listo? Por ejemplo, si te quemas, te causa un eritema. Es una lesión eritematosa por calor. ¿Listo? Muy bien. Por eso les dejé eso anotado, como para que lo estudien cuando se confundan, pero es nada más para que aprendan a diferenciar esto. Para eso es esta apartado. Muy bien. Bueno, parce, ¿me escuchan bien? Es que bueno, hay como una reunión aquí arriba y hay gente hablando. No sé si me escuchan bien a mí o escuchan mucho ese ruido de allá. Perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces a lo mero bueno, que son las manifestaciones clínicas. ¿Listo? Y vamos a empezar, parce, con bueno, no sé si la más importante, pero es de las principales cosas que tú tienes que saber diferenciar. Este es el primer diagnóstico diferencial que vamos a ver en todo el semestre. ¿Listo? Y es el síndrome de piel escaldada estafilocócica contra el impétigo ampolloso. Yo quiero que tú lo estudies así. Es la mejor manera de estudiarlo. Estúdialo comparándolos. Estúdialo como si fuera una pelea entre el síndrome de piel escaldada estafilocócica y el impétigo ampolloso. Eso es súper clave. Es más, para los que estén en el curso, para este tipo de cuadros así que son diagnóstico diferencial, normalmente yo les doy un material complementario extra. O sea, les hago un mapa así con diagramas o algo, un cuadro comparativo, eso como algo aparte para que lo imprimas o lo tengas en tus notas, no sé. Si así estés o no estés en mi curso, yo te recomiendo que hagas eso, es súper bueno para estudiar microbiología. Micro es de mucho diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a empezar. Ponme mucha atención, porfa. Ojo, síndrome de piel escaldada estafilocócica puede venir así o puede venir como ESPE. Juanca, ¿qué significa ESPE? Es lo mismo, solamente la abreviación. Síndrome piel escaldada estafilocócica. Listo. Apréndete los dos, obligado. ¿Por qué? Porque puede venir tanto en el examen como en el libro, como en la clase, como en donde sea, de cualquiera de las dos maneras. Entonces, si tú no sabes que ESPE es síndrome de piel escaldada estafilocócica, estás muerto, estás jodido. Tienes que saberlo. Listo, puede venir incluso como respuesta, puede venir ESPE. No te ponen todo el nombre siempre, entonces apréndetelo. Listo. Y el impétigo ampolloso. Ahora,
quiero que vayamos a este apartado de aquí primero, porque tanto el ESPE como el impétigo ampolloso son causados ambos cuadros por las toxinas exfoliativas. Listo. Ojo, no te lo deberían de preguntar, pero si tú me lo preguntas, haz de cuenta que estas toxinas exfoliativas son el principal factor de virulencia para estos dos cuadros. ¿Por qué? Porque son los que lo causan. Listo. Las toxinas exfoliativas. Vamos a hablar de eso. Es causadas estos dos cuadros por las toxinas exfoliativas. Exfoliativas. Muy bien. Hay dos tipos de toxinas exfoliativas. Atención. Deja el celular, deja el TikTok, deja la novia, el novio. ETA y ETB. Apréndetelo así de fácil, así me lo aprendí yo, así te lo recomiendo. ETA tiene una A. ¿Por qué? Porque es la termoestable. ¿Listo? Es termoestable. Apréndete, tiene una A. Por eso es la ETA. Es termoestable. Importante. El gen de esa toxina ETA, que es la termoestable, es un gen asociado y se asocia a un fago. Primera pregunta que te hago yo y que te pueden hacer, es más, ya ha sido pregunta en el examen, en primer parcial. No es muy común, pero ya lo han preguntado, o sea, lo podrían volver a preguntar. Si te preguntan qué mecanismo de transferencia está relacionado con la toxina exfoliativa ETA o termoestable, ¿qué tienes que decir tú? ¿Cuál es la que está asociada con un fago o bacteriófago? Que acuérdate que es lo mismo. Excelente. No sé cómo te llamas porque pusiste un número en tu nombre, pero excelente es la transducción. Transducción. Perfecto. La transducción es el mecanismo de transferencia por el cual se obtiene esa toxina exfoliativa que es la toxina termoestable. Perfecto. Y tenemos la toxina termoestable ETB. Apréndete que tiene una B. ¿Por qué? Porque esta es termolábil. ¿Qué significa? Que la ETA, que es termoestable, es estable a las temperaturas y la termolábil no aguanta las temperaturas, es lábil, es débil a las temperaturas. Esto, la toxina termolábil, que es la ETB, se localiza en algo que se llama plásmido, se localiza en un plásmido. Te explico rápido porque esta palabra la vas a escuchar mucho. ¿Qué es un plásmido? Haz de cuenta que un plásmido, bueno, primero te explico lo técnico y después te lo explico en palabras coloquiales. Un plásmido es una molécula pequeña de ADN extracromosómico. En pocas palabras o para entenderlo más fácil, haz de cuenta que yo soy una bacteria, yo soy Staphylococcus aureus y yo tengo una mesita de noche y en esa mesita de noche pues tengo cajones, ¿no? Y tengo cosas, tengo libros, tengo un cargador, tengo cosas. Esa mesita de noche es mi plásmido. O sea, es como una cajita o algo que está fuera de mí, que está ahí, pero es mío, y dentro de eso tengo cosas, como una toxina, por ejemplo. Eso es un plásmido, es algo extra cromosómico, no está en mi información genética, pero ahí tengo información que me puede ayudar y yo puedo obtener para ocasionar daño. Eso es un plásmido. Listo, lo vas a escuchar demasiado, pero bueno, si quieres escribir la definición del libro, un plásmido es eso. Un plásmido es una molécula pequeña de ADN extracromosómico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas son primeras preguntas de examen. Te pueden preguntar cómo una bacteria o cómo Staphylococcus aureus obtiene la toxina termoestable o la termolábil. ¿Por qué? Porque ahí ya hay diferencias, se obtienen de maneras diferentes. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ir hablando de las dos. Vamos a empezar con síndrome de piel escaldada estafilocócica. Súper importante que sepas que este ESPE tiene otro nombre. O sea, aparte que te tienes que aprender el ESPE, que es la abreviación, tienes que saber que también se llama enfermedad de Ritter. Anótalo, de Ritter con doble T. Enfermedad de Ritter.
¿Te lo tienes que aprender? Por supuesto que te lo tienes que aprender. Puede venir como ESPE, puede venir como síndrome de piel escarlata estafilocócica o puede venir como enfermedad de Ritter y todas significan lo mismo. ¿Listo? ¿Por qué te hago tanto énfasis en que te lo tienes que aprender? Porque mucho cuidado, muchos dejan morir esto, pero hay una enfermedad y lo peor es que esta es la primera bacteria que tú ves en el temario y de las últimas bacterias que se ven es una que se llama clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual. Y hay una manifestación clínica de clamidia que se llama Reiter. O sea, en vez de Ritter es Reiter. O sea, solo cambia literalmente una letra. Es ojo. En microbiología tienes que leer súper bien porque si se quieren poner mamones, te pueden poner Reiter y Ritter. Acuérdate, Ritter es esta, el síndrome de piel escarlata estafilocócica por Staphylococcus aureus. Ojo, cuando te repito tanto las cosas, mi recomendación es que lo anotes si tú crees que se te va a olvidar. Listo, son cosas importantísimas y son errores que yo he visto durante estos años muy comúnmente. Listo, no quiero que te pase, obviamente. Bueno, el síndrome de piel escarlata estafilocócica, quiero que entiendas que inicia bruscamente con una manifestación clínica. ¿Cuál es? Inicia principalmente con eritema peribucal. Yo ya te expliqué qué es eritema. El eritema es un enrojecimiento. Normalmente ocurre, ambos cuadros ocurren en niños pequeños y en lactantes, o sea, en bebecitos. Y empieza con un eritema peribucal, el síndrome de piel escarlata estafilocócica. O sea, al niño se le pone rojita la boca, toda la periferia de la boca, por eso es peribucal. Entonces ponle ahí, inicia con un eritema peribucal. Eritema peribucal. Muy bien. Que de hecho puedes verlo en las imágenes. Mira, así se ven los niños con un eritema peribucal, así como alrededor de la boca tienen como ese problemita. Muy bien. ¿Qué más va a tener el paciente? ¿Qué más va a ocurrir? Pues bueno, fíjate. Aquí el paciente va a tener algo característico que de hecho es una diferencia con el impétigo ampolloso. Aquí el paciente tiene descamación. El paciente tiene descamación de la piel, tiene vesículas cutáneas, o sea, como ampollas. Listo, tiene vesículas cutáneas. Entonces, paciente con, ponle ahí, descamación, descamación de la piel, obvio, descamación de la piel, vesículas cutáneas. Juanca, ¿qué son vesículas? Vesículas son ampollas, son bolitas que tienen líquido adentro. Entonces, ojo, eso es igual al impétigo ampolloso porque tiene ampollas también. Entonces, vesículas cutáneas, descamación de la piel, súper importante. Y esto de la descamación de la piel es muy importante porque es un signo característico que te lo tienes que aprender y normalmente viene en el caso clínico que se llama signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky hace referencia a si el paciente tiene descamación de la piel o no tiene descamación de la piel. ¿Qué es descamación de la piel? Que tú tienes a tu bebé, al niño que tiene este problema, y tú no sabes si tiene o ESPE o impétigo ampolloso. Tú le pasas la mano con un guante y si la piel se descama, o sea, si tú te traes piel solo pasando la mano, eso es descamación de la piel y por ende el niño tiene un síndrome, perdón, un signo de Nikolsky positivo. Entonces ponle ahí, signo de Nikolsky positivo. Esto es pregunta de examen, obviamente. ¿Por qué? Porque el paciente con impétigo ampolloso tiene un signo de Nikolsky negativo. Entonces, esa es una diferencia indispensable. El paciente con impétigo ampolloso no tiene descamación de la piel, no se desprende la piel. El paciente con ESPE sí se le desprende la piel. Tiene un signo de Nikolsky positivo. Muy bien, perfecto. Seguimos con el ESPE. El ESPE, quiero que entiendas que no causa, no causa daño celular. Listo. No causa daño celular. De hecho, no causa ni forma cicatrices. Entonces, esto es importante. Ponle ahí. Ponle ahí. Ponle ahí. Ponle ahí, porfa, que el paciente con síndrome de piel escaldada estafilocócica no causa citólisis, no causa daño celular.
por ende no causa inflamación tampoco. Entonces ponle ahí, no causa citólisis. ¿Qué es citólisis? O sea, lisis de células, o sea, daño celular. ¿Listo? Por ende, en la zona afectada, o sea, en la zona donde está la afectación, en la zona afectada, ponle ahí, no habrá qué. Si no hay daño celular, no va a haber ni estafilococos, ni leucocitos. No habrá estafilococos ni leucocitos, que no causa daño celular, por ende no causa inflamación tampoco. Por ahí no causa citólisis ni inflamación. Ahorita vas a entender por qué no lo causa. Entonces, no hay daño celular en el ESPE, no hay inflamación y por ende, cuando tú miras la zona afectada, no hay estafilococos, o sea, ahí en la zona no está Staphylococcus aureus y no hay leucocitos, o sea, no hay células de la respuesta inmune que estén atacando a la bacteria. ¿Por qué? Pues porque no hay bacteria, ahí no está la bacteria. ¿Qué está ocasionando el cuadro? La toxina exfoliativa. Entonces eso es súper importante que te lo aprendas. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso ya te lo acabo de explicar y es algo importantísimo. ¿Qué otra cosa es importante? Este cuadro del ESPE o el síndrome de piel escaldada estafilocócica normalmente no forma cicatrices, no forma cicatrices. No tienes que saber el por qué, pero si quieres te lo explico. ¿Por qué no forma cicatrices? Es porque la necrosis que se ocurre en la manifestación clínica de este paciente solo afecta la capa más superficial o superior de la epidermis. Por eso no causa cicatriz. Para que haya una cicatriz, tiene que haber una afectación en un plano más profundo, llegando a dermis o siendo dermis como tal. Hay una dermis superficial y una dermis profunda. Tiene que ser en dermis para que deje una cicatriz. Si es solo la capa más superficial, que es la epidermis, no causa cicatriz. Listo, entonces esa es la razón por la cual no causa cicatrices. ¿Tienes que saberlo? No, no tienes que saberlo, pero para que lo entiendas. Listo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir el caso clínico? Bueno, el caso clínico te va a decir que es un paciente lactante o es un niño pequeño, es un bebé, como lo puedes ver en las imágenes, es un lactante, niños pequeños, que inició con ese eritema peribucal, que tiene ampollas claras, o sea, tiene un líquido claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que a esas ampollas claras le sacan una muestra, le sacan una muestra, ¿y qué ocurre? No hay presencia de Staphylococcus aureus ni de leucocitos, o sea, no está la bacteria. Por eso no causa daño celular ni causa inflamación, porque no hay bacteria. ¿Qué pasa? Solo hay presencia de toxina. Entonces, ampollas claras sin estafi ni leucos. Solo hay presencia de la toxina. Y esto es súper importantísimo. ¿Por qué es tan importante eso? Eso es súper importante porque si a ti te dicen, le hicimos una muestra, le hicimos un examen, o le hicimos una microscopía, le hicimos un cultivo, ¿cómo creen que salga eso? Pues va a salir negativo, no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no hay bacteria. Por eso no van a encontrar nada, porque solo hay toxina, solo está la toxina exfoliativa en ese líquido, en las vesículas o en la infección como tal. No va a haber bacteria. Díganme, ¿esto quedó claro? ¿Sí se entiende el por qué no se encuentra? Porque literalmente no hay bacteria. ¿Qué dice después de examen? Dice microscopía, o sea, pones a microscopio para analizar la muestra y no vas a encontrar nada porque no hay bacteria. Ahí no está Staphylococcus aureus. ¿Qué hay ahí? Hay la toxina ETA y la toxina ETB. Son las toxinas las que están ocasionando ese manifestación, perdón, ese problema, esa enfermedad. ¿Listo? Súper bien. Entonces, ojo, de esto te pueden preguntar muchas cosas. ¿Listo? Muchas cosas. Ya sabes que va a ser un paciente pequeño que inicia con un eritema peribucal alrededor de la boca,
Obviamente, como es un bebé, el paciente va a estar con llanto inquebrantable, va a estar irritable, va a estar llorando, obvio. El paciente va a tener desprendimiento de la piel, o sea, signo de Nikolsky positivo. Le haces una muestra de las vesículas, que es un líquido claro, es un líquido como agüita que tiene la ampolla, y observas que no se encuentran ni estafilococos ni leucocitos. Por ende, la microscopía, el cultivo, lo que le quieres hacer es negativo. Solo hay presencia de toxina, de la toxina. Súper importante eso que te acabo de explicar. Y es súper diferente al impétigo ampolloso. ¿Por qué? El impétigo ampolloso es prácticamente lo mismo que el ESPE, solo que es una forma más localizada. De hecho, así se le llama. Es una forma, justo, mira, forma más localizada del síndrome de piel escaldada estafilocócica. O sea, es más limitado. O sea, como que es un ESPE, pero solo aquí. El ESPE es más generalizado. O sea, es como en todo el cuerpo. ¿Listo? En el impétigo ampolloso ocurre principalmente, al igual que en el ESPE, es en ambos, principalmente en lactantes y niños pequeños. Ponle ahí. Lactantes y niños pequeños. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir acá? Estos pacientes van a tener ampollas, pero son ampollas localizadas y superficiales. ¿Qué significa localizadas? O sea, como que están limitadas a un sitio del cuerpo, no están generalizadas por todo el cuerpo. ¿Listo? Eso significa localizado. Entonces, paciente con ampollas localizadas y superficiales. Los pacientes tienen un signo de Nikolsky negativo. O sea, tú le pasas la mano al paciente y no se le desprende la piel. Entonces, cuando eso pasa, si no tienes Nikolsky positivo, o sea, si le pasa la piel y no, le pasa la mano, perdón, y no hay desprendimiento de piel, no puede ser ESPE. Lo más probable es que sea impético ampolloso. ¿Listo? Literalmente, solo con el Nikolsky puedes sacar la respuesta, pero tienes que saber todo porque puede que no venga ese dato en el caso clínico. Entonces, a eso me refiero con puntos clave. El caso clínico puede ser un parrafote de lo que quieras, 7 renglones, 10, lo que quieras, pero solo algunos puntos clave te van a dar la respuesta. Entonces, por ejemplo, en un caso en el que supongamos que tú estás entre ESPE o impético ampolloso, ¿qué te va a dar la respuesta? Primero tienes que buscar edad del paciente. Tiene que ser un lactante y un niño pequeño para empezar, para tú empezar a sospechar. Importante la edad. Segundo, que te diga el Nikolsky, si es un desprendimiento de piel, o sea, Nikolsky positivo o no, o es negativo. Si te dicen eso, ya te vas guiando a uno en específico. ¿Listo? Y por último, yo creo que lo más importante sería si te dicen si hay presencia de bacteria o no hay presencia de bacteria. Si no hay presencia de bacteria, es ESPE. Si hay presencia de bacteria, es impétigo ampolloso, que a eso vamos a ir. En el impétigo ampolloso, sí hay presencia de la bacteria. Aquí sí hay presencia de estafi, o sea, de la bacteria. Esto es súper importante. Entonces, como en las ampollas, en el líquido de este paciente, si hay presencia de Staphy, ¿qué significa? Que el cultivo o microscopía o examen, ¿cómo va a salir? Va a salir positivo. O sea, te van a decir que en el líquido se encuentran cocos gram positivos en racimos de uvas. ¿Listo? Si tú estás sospechando de ESPE, o sea, el síndrome de piel escaldada estafilocócica, y te dicen, examen, se encontraron cocos gram positivos en racimos de uvas. Es un síndrome de piel escaldada estafilocócica. O sea, tú sabes que lo causa Staphylococcus aureus, pero ¿es un síndrome de piel escaldada estafilocócica? No. ¿Por qué? Porque en el síndrome de piel escaldada estafilocócica no hay bacteria, solo hay toxina. ¿Listo? Entonces, porfa, no se confundan. Son cosas súper que una palabra te puede cambiar toda la respuesta. Entonces, por favor, tienes que leer extremadamente bien, tienes que estar muy concentrado y concentrada en la clase, en el examen, perdón, en el examen. Es muy importante. Listo.
Entonces, ¿qué te va a decir el caso? El caso te va a decir eso. Paciente masculino, lactante, un niño pequeño, que inicia con ampollas con líquido, un líquido vesicular claro, superficiales, bien localizadas. ¿Listo? Se toma una muestra del líquido vesicular, del líquido de la ampolla, y se observan cocos gram positivos en racimos de uvas. El paciente tiene un signo de Nikolsky negativo. ¿Cuál es el diagnóstico? Impétigo ampolloso. Esa va a ser la respuesta. No hay desprendimiento de la piel. Por eso es un signo de Nikolsky negativo. Eso es lo que te diría el caso y eso es lo que yo quiero que anotes acá. Los puntos clave que te estoy dando para esto específicamente. ¿Listo? Súper importante. Muy bien. Hasta aquí, parce, muchachos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro y quedó muy claro la diferencia entre estos dos cuadros? ¿O alguien tiene alguna duda? Díganmelo, por favor. ¿Quedó súper claro? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten bien o ya están un poquito tostaditos? Díganme. Porque a mí la verdad, cuando doy clases se me pasa el tiempo súper volando, la verdad yo lo siento, un poco tostado. Miren, hagamos esto. ¿Qué les parece si vemos hasta esto? O sea, ya acabamos con esto, con el síndrome del shock tóxico estafilocócico y la próxima clase, que si les parece bien puede ser el lunes. Yo llego el domingo a Monterrey en la tarde, tarde-noche. El lunes nos podemos ver y ya nos componemos y terminamos la clase y podemos ver ya las siguientes clases el resto de días. ¿Les parece bien? Sí. También para que descansen y disfruten también su fin de semana. ¿Listo? Excelente. Entonces vamos a eso. Vamos a acabar con el síndrome del shock tóxico estafilocócico. Y por favor, ponme mucha atención, ya es lo último. Deja el TikTok, deja el Instagram. Póngame atención, póngame atención. Ya vamos a acabar. Síndrome del shock tóxico estafilocócico. ¿Por qué tienes que aclarar? Porque hay dos síndromes del shock tóxico. Hay uno estafilocócico y hay uno estreptocócico que vamos a ver más adelante. Mucha atención. El síndrome del shock tóxico estafilocócico está ocasionado principalmente por esta toxina. Se llama toxina 1 del síndrome del shock tóxico estafilocócico, por eso se llama así. Mira, toxina del síndrome del shock tóxico estafilocócico 1. Es la toxina 1 del síndrome del shock tóxico estafilocócico. Listo, apréndete la abreviación y pues el nombre, ¿no? Aquí vas a escuchar algo que probablemente no has escuchado. Esta toxina se le llama o se dice que es un super antígeno. Y quiero que anotes esto en un post-it, en tu compu, en tu laptop, en tu iPad, en donde sea. Tengo que aprenderme todos los superantígenos. Vamos a ver varios superantígenos durante todo el semestre y te los tienes que aprender obligado. Yo te obligo a que te los tienes que aprender y este es el primero. ¿Por qué? ¿Qué es un superantígeno? Bueno, primero tienes que entender qué es un antígeno. Un antígeno es como la identificación o como la INE de una bacteria o de una célula. ¿Listo? De algo. Es como si fuera tu pasaporte. Es lo que te identifica a ti. Entonces, haz de cuenta que el antígeno es eso. Es como, no sé, imagínate que tú eres un pandillero y estás en la cárcel. Y todos los pandilleros o todos los presos que están en la cárcel tienen una identificación y en la identificación dice qué tan peligroso es. Entonces, los que son súper antígenos, o sea, son súper peligrosos, tienen ese distintivo en su tarjeta, en su INE. O sea, dice como, muy peligroso, tiene que estar aislado. Eso es un superantígeno. Un superantígeno es un antígeno, es algo que identifica algo, pero que desencadena una respuesta inmune muy potente. O sea, cuando tus soldados identifican a un superantígeno, como es esta toxina, dicen, puta, y llaman todos los refuerzos, o sea, no van solos, llaman a todos los refuerzos y va un batallón entero a atacar solo a ese superantígeno porque desencadena una respuesta inmune súper potente, mucho más fuerte. Eso es un superantígeno. Entonces, ponle ahí, desencadena una respuesta inmune exacerbada, muy potente, demasiado potente. Entonces, ¿qué significa eso?
que si a ti te da una enfermedad que tenga un factor de virulencia, que sea un superantígeno, ¿qué significa? Que tus manifestaciones clínicas y tus síntomas van a ser más potentes. Ya te lo expliqué. Cuando tú te enfermas, tus síntomas no son por el microorganismo que te está infectando, son por tu sistema inmune que está reaccionando frente a eso, está intentando matar a esa bacteria, a ese virus, y esa reacción te causa los síntomas. O sea, tú te sientes mal, es porque tu cuerpo está reaccionando a eso, no por como tal la bacteria. ¿Sí me explico? O sea, es de manera indirecta. Entonces, eso explica todo, eso explica por qué una enfermedad que tenga un superantígeno es mucho más culera, mucho más cabrona, o sea, es mucho más jodida, te va a joder más, te vas a sentir más puteado. Listo, así va a ser. Entonces, esto del superantígeno, ¿quedó claro? ¿Lo entendieron? ¿Sí entendieron lo del ejemplo y todo? ¿Sí? ¿O alguien ahí se me perdió con ese término? ¿O quedó claro? Díganme, díganme. ¿Sí se entiende? Perfecto. Bueno, quiero que entiendas esto. Entonces, cuando hablamos de un superantígeno, se desencadena una respuesta inmune muy fuerte y por ende se liberan muchas citocinas fuertes que son proinflamatorias. Especialmente se libera, por ejemplo, mucha interleucina 1, por ejemplo, mucho factor de necrosis tumoral alfa, que son como las principales, y eso se da porque se estimula mucho a los linfocitos T. Los linfocitos T, los superantígenos estimulan los linfocitos T y los linfocitos T estimulan la liberación así fuerte de principalmente citocinas proinflamatorias. Principalmente estas dos, que son las más fuertes, las que más causan inflamación. Factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1. ¿Listo? Muy bien. Eso te lo tienes que saber. O sea, es importante que lo sepas en micro, pero no es como tal pregunta. Es pregunta en inmune. Bien. Quiero que sepas, y lo más importante, es que esta toxina 1 del síndrome del shock tóxico estafilocócico se replica súper rápido en los tampones, en los tampones que usan las mujeres cuando están menstruando. Este es un antecedente súper importante. ¿Listo? Súper, súper importante. Tú sabes, o bueno, las mujeres son, son las que normalmente saben eso. Yo lo sé pues, porque por esto, no porque lo sabía antes, la verdad. Pero normalmente un tampón debe cambiarse mínimo cada 4 horas. ¿Por qué? Porque si no, da pie o es más probable que crezcan microorganismos, crezcan bacterias y, por ejemplo, ahí se replica muy rápido esta toxina. Entonces, esta toxina está súper relacionada con tampones. Entonces, ¿qué va a venir en el cuadro? ¿En qué pacientes crees tú que va a pasar o te van a poner esta enfermedad? Eso ya te dice mucho, ese antecedente te dice todo. Tiene que ser ¿una mujer qué? Una mujer que sea fértil, una mujer en la edad fértil. ¿Por qué? Porque está menstruando. No va a ser una mujer de 80 años que ya está menopáusica. ¿Listo? O sea, ya está posmenopáusica. Eso no va a ser. Entonces va a ser una mujer que está en su periodo de edad fértil, que todavía menstrue y obviamente que use tampones. Entonces, ese antecedente es primordial y obvio lo tienes que buscar en el caso clínico. ¿Listo? Entonces, es el principal componente, eh, principal punto clave que tienes que buscar en el caso clínico para este. ¿Listo? Entonces, te digo de una vez, la toxina 1 del síndrome del shock tóxico estafilocócico es el principal factor de virulencia para esta enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Ya hemos visto varias enfermedades de la misma bacteria. Entonces, ojo, si te preguntan, principal factor de virulencia para la intoxicación alimentaria, tú no puedes decir, toxina 1. No, está mal. El principal factor de virulencia de esa enfermedad es la enterotoxina A. Y así con todas. ¿Listo? Entonces, este es el principal factor de virulencia solo y únicamente para el síndrome del shock tóxico estafilocócico. Espero que eso quede muy claro, por favor, por eso lo repito tanto. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el síndrome del shock tóxico estafilocócico, lo que ocurre es que hay un crecimiento localizado en una herida o en la vagina.
crecimiento, hay una replicación constante de esta toxina, que es un superantígeno. Entonces, puede ser en herida o en la vagina de una mujer que esté menstruando y esté usando tampones. O sea, crece rápido en la sangre. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa acá? Que la toxina tiene la capacidad de llegar a circulación, llega a la sangre. Y cuando una toxina o bacteria tiene la capacidad de llegar a circulación, llegar a la sangre, eso ya se le llama que prácticamente es una infección sistémica, es una bacteremia. Cuando hablamos de bacteremia o septicemia, es lo mismo, es cuando una bacteria o un microorganismo ya se encuentra en circulación sanguínea. Y eso es súper peligroso, porque la sangre hacia qué parte del cuerpo va? A toda parte del cuerpo. Toda, todas nuestras partes del cuerpo tienen circulación sanguínea. Entonces, ¿eso qué significa? Que la bacteria, la toxina, ya está regada por todo tu organismo, porque ya está en circulación. Listo, entonces eso hace que sea más potente y más peligroso. ¿Qué es lo que va a presentar esta paciente? Esta paciente va a presentar una descamación, anota, descamación literal de toda la piel. Anótalo en mayúsculas, de toda la piel. Y ojo, hay una manifestación clave. La descamación, hay descamación incluida, o sea, hay descamación incluyendo palmas y plantas de los pies. Palmas y plantas. Parce, esto por favor, pónmelo de otro color. Esto por favor, anótalo. Esto es súper importante. Normalmente las manifestaciones cutáneas respetan las palmas y las plantas de los pies. Hay unas pocas manifestaciones que no respetan palmas ni plantas de los pies. Y la primera que hemos visto es esta. Listo. Por ejemplo, el síndrome de piel escaldada estafilocócica respeta palmas y plantas. El impétigo ampolloso respeta palmas y plantas. Casi todas las enfermedades cutáneas respetan palmas y plantas. Hay unas pocas que no respetan palmas y plantas, y eso es pregunta de examen. Entonces, por favor, anotan. El primero que hemos visto es este. Síndrome de piel escaldada estafilocócica no respeta ni palmas ni plantas de los pies, por eso puedes ver que el paciente tiene descamación literal en todo su cuerpo, incluyendo esas partes. Eso de palmas y plantas, de verdad, es muy importante, anótalo. Entonces, este paciente, esta paciente, como ya la toxina está en la circulación sanguínea, la toxina ya está en circulación y es un superantígeno, genera problemas o síntomas muy potentes y sistémicos. O sea, esta paciente va a tener fiebre, obvio, va a tener fiebre, va a tener hipotensión, el paciente va a tener hipotensión y va a tener algo que se le llama exantema, anota, exantema eritematoso macular. Eritematoso macular. Exantema, o sea, manchas eritematosas enrojecidas macular. Eso es exantema eritematoso macular. Un exantema es como eritema, o sea, es enrojecimiento. La diferencia es que el exantema es un poco más delimitado. Listo. Pero es lo mismo prácticamente. Exantema eritematoso es un enrojecimiento y se ven como manchas por todo el cuerpo generalizado, además de la descamación de la piel. Eso es lo que va a tener este paciente. ¿Listo? Y y está descrita que tiene una complicación. Anótalo aquí, por favor. Ponla ahí, complicación. Esto fue pregunta, por favor, anótalo porque esto fue pregunta de examen el semestre pasado, o sea, el año pasado. El, el semestre anterior a ustedes preguntaron esto en el primer parcial. Complicación, se le llama púrpura fulminante. ¿Qué es una púrpura fulminante? Es una complicación ya muy grave en el cual ya está el paciente está demasiado grave porque ya está en circulación, ya es una septicemia, ya es una enfermedad que está en toda la sangre y estas pacientes presentan lesiones purpúricas en la piel.
O sea, tienen, no sé si, no creo que la conozcan, pero hay una enfermedad que se llama púrpura, por ejemplo. La pueden buscar en Google. Literalmente son como puntos que se ven púrpuras en la piel y eso es por daño vascular. Lesiones purpúricas en la piel, ponla ahí. Lesiones purpúricas en la piel, fiebre, o sea, es como un síndrome. Fiebre, más, todo eso se suma, hipotensión, que te dije, y lo que preguntaron, SIT, anótalo, SIT. ¿Qué significa SIT? Significa coagulación intravascular diseminada. Perdón porque se me acabó el espacio, pero te lo anoto, te lo repito. SIT significa coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. Apréndete eso. Eso fue pregunta de examen el semestre pasado. Y es una complicación del síndrome del shock tóxico estafilocócico. Hay varias complicaciones que vamos a ver más adelante que tienen coagulación intravascular diseminada, entonces no es la primera vez que lo vas a escuchar. ¿Listo? Pero ya es una complicación, o sea, ya es algo súper grave que incluso mata a los pacientes. Puede llevar a la muerte. ¿Quedó claro esto que te acabo de explicar del síndrome del shock tóxico estafilocócico? ¿Sí? Muy bien. Antes de irnos, no se vayan. Quiero aclararles algo. La verdad, jamás lo he visto preguntado en el examen. Es algo extremadamente clavado, pero te lo quiero decir porque uno nunca sabe. Esto que te acabo de explicar es lo que normalmente preguntan, es lo más importante, es lo principal, pero hay síndromes del shock tóxico estafilocócico que no se asocian con la menstruación, o sea, no se asocian con los tampones, o sea, no se asocian con la toxina 1 del síndrome del shock tóxico estafilocócico. Entonces, ponle ahí. Si tú tienes en tu caso un cuadro que se parece al síndrome del shock tóxico estafilocócico, pero no tiene el antecedente de la menstruación o de los tampones o de esa toxina, está originado por otras toxinas. Ponle ahí. Casos no asociados a menstruación slash tampones, ponle ahí que son originados por otras toxinas que son, ya las vimos de hecho, enterotoxina, enterotoxinas, perdón, B y C. Esto está súper clavado, jamás lo han preguntado, pero está descrito en el Murray, lo pueden buscar. Los casos que no se asocian a la menstruación son originados, y es súper raro que pase, pero son originados por las enterotoxinas B y C. Que no se te olvide que las enterotoxinas, la enterotoxina B también está relacionada con la colitis pseudomembranosa y la enterotoxina C se encuentra en los productos lácteos contaminados principalmente. Listo. Entonces, pues nada, yo creo que dejamos la clase hasta aquí. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido, haya sido de su agrado. De nuevo, una disculpa por el inconveniente del día de ayer, pero ya vuelvo a la normalidad, ya terminé mi intercambio, todo salió muy bien, gracias a Dios. Entonces, pues ya voy a volver a Monterrey el domingo. De hecho, hoy me voy al aeropuerto porque hoy ya es sábado aquí. Entonces, pues nada, los veo ya en otro spot, en otro país diferente el lunes. Listo, nos vemos. Que estén muy bien, que se cuiden, nos vemos, que disfruten su fin de semana, su puente. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Liz. Te lo agradezco.